escuchar de mejor manera y sean más críticos a mi intervención. Yo siempre parto, y lo que decíamos, siempre parto de que el derecho resulta de una política pública. Y nosotros, este delito de desaparición forzada y de ejecuciones extrajudiciales no fueron propias de la necesidad del Ecuador. Han sido las políticas internacionales a través de los convenios internacionales en las que hemos tenido que firmar, suscribir. Imagínense, en la Comisión Americana la firmamos en el año 77 y en el año, en dictadura, ¿no? En una dictadura todavía, se suscribe la Comisión Americana y se ratifica en el año 80 y en el 84 se reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué pasa ahí? Comienzan a presentarse todas las violaciones que se daban en el Cono Sur y en el sector a través de ¿qué? Del Plan Cóndor o de la política de Estados Unidos. ¿Para qué? Para crear todas estas dictaduras desde, ¿no?, todo Centroamérica y toda Sudamérica. ¿Y qué hace ahí la Corte Interamericana? La Corte Interamericana se juega un papel súper importante, porque comienza ¿a qué? A sancionar a los estados por la violación de derechos humanos. Y la primera sentencia, Velázquez Rodríguez versus Honduras, justamente ya trata la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial. Imagínense. Y ahí, lo que decía el doctor Orban, le manda un deber al Estado para que no quede impune: la debida diligencia. La debida diligencia es el deber fundamental para impedir ¿qué? La impunidad. Al Estado lo obliga a que investigue con todas las formas importantes. ¿Para qué? Con todas las técnicas para poder encontrar estas personas que se encuentran desaparecidas. Pero ahí viene el punto. Nosotros no teníamos en ese momento, no teníamos el delito de desaparición forzada. No teníamos el delito de ejecución extrajudicial. Por eso ustedes ven el caso González versus y otros, caso Fibeca. En esa época la ejecución extrajudicial se la castiga como asesinato. Cuando yo conversaba antes del evento, mi padre, mi hermano y el estudio en el que yo trabajo representó a los padres de los hermanos Restrepo. Es decir, yo viví el caso Restrepo desde los 18, 19, 20 años. O sea, a mí no es que me contaron una historia, yo viví la historia y vi cómo era el asunto de la negación por parte del Estado y la criminalización que se hacía de los hermanos Restrepo. Pero ahí acojo las palabras de Rita. Yo hasta ahora tengo memoria cuando llegaba doña Luz Helena, llegaba Pedro a la oficina de mi papi, ingresaban a la oficina y doña Luz Helena se sentaba en la sala de espera y regresarla a ver, ¿no? Regresarla a ver y verla era ver una persona con una profunda mirada de tristeza, ¿no?, de una situación que uno se conmueve. Y yo siempre digo, hasta ahora no me la puedo borrar de mi imagen y de mis memorias. Pedro era más fuerte, entraba, hablaba con mi papá, salía y ese caso se trabajó. Imagínense, yo lo que decía, y ahí viene este cambio de la política pública, en la que nosotros, los hermanos Restrepo y los padres de los hermanos Restrepo, nos enseñan a luchar por los derechos humanos. Porque yo creo que a raíz, ese es un caso que rompe y crea conciencia. ¿En qué? En la sociedad ecuatoriana. El plantón que hacían todos los miércoles los padres de los hermanos Restrepo en la plaza de la Independencia, todos los miércoles, y creo que todavía siguen manteniendo esa costumbre, es justamente para crear esa conciencia de no olvidarlos, porque esa es la parte fundamental de que tenemos que tenerlos en memoria siempre a los familiares. Este eterno luto que se llama, el eterno luto. Cuando una familiar desaparece, es el eterno luto, porque como cristianos, la mayoría de aquí, siempre queremos tener a nuestro familiar en un sitio donde podamos visitar, llegar y dejar ahí. Y me acuerdo cuando llegaban los familiares de los Alfaro Vive a la oficina de mi padre,
Igual, los familiares cuando se perdían en la clandestinidad o cayeron en manos, por ejemplo, Arturo Jarrín, ¿no es cierto? Me decía doña Bachita, le decía a mi papi, le decía, doctor, ¿y ahora dónde le podré poner una flor a mi hijo Ricardo? Entonces, todas esas cuestiones, esos testimonios hacen que a nosotros nos haya sensibilidad siempre, ¿para qué? Para entender cuál es el sufrimiento, y por eso los derechos humanos se convierten en esta teoría crítica, es decir, de mover y transformar el pensamiento del ser humano, del ecuatoriano. Ahí, con esa política, con esos pasos que dan en la Corte Interamericana, ¿qué hace? Comenzamos recién en el 2014, se tipifican los delitos de desaparición forzada y de ejecución extrajudicial. ¿Pero por qué cambia esto? Porque la propia Constitución del año 2008 es una Constitución, como decía la vicerectora, humanista. Porque si ustedes ven la Constitución del año 78 y del año 98, son constituciones que lo tenían al Estado como ese ente importantísimo y el ser humano era un olvidado. Y el Código Penal en esa época, imagínense, ¿no? Les quiero hacer un recuento. Los primeros artículos de delitos eran cuando atentabas contra el Estado. Es decir, desde el artículo 117 hasta el 400, hasta el 300, era el Estado. El Estado era importantísimo. ¿Cuándo aparecía la norma para proteger la vida? En el artículo 450-449. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando viene la Constitución del 2008, le hace este cambio y el ser humano pasa a ser el centro de todo. Y por eso ustedes ven en la norma, en la Constitución fundamentalmente, ven los derechos vulnerables del más débil, porque el garantismo justamente es una teoría crítica, y la teoría crítica que hace en ese momento siempre es para el más débil. Por eso es que están los vulnerables, inician en los derechos de los vulnerables, y comienzan los derechos de todos los seres humanos y la naturaleza. Y después viene la organización estatal. ¿Qué pasa con el código? Es un reflejo. Si nosotros vemos en el Código Orgánico Integral Penal, que es la norma pura y la que yo me voy a referir, fundamentalmente ya como política y como expresión de la Constitución, comenzamos con los delitos de derechos humanos, de derecho internacional humanitario, y después vienen derechos individuales de la vida. Y después vendrán los delitos contra el Estado. Es decir, se cambia toda una filosofía, se transforma toda una forma de pensar de la sociedad ecuatoriana. ¿Ya? Entonces, producto de esa política pública internacional, nos obligan ¿a qué? A tipificar. Porque como somos signatarios de varios instrumentos internacionales, si no cumplimos, nosotros tenemos responsabilidad, el Estado ecuatoriano tiene responsabilidad internacional por incumplimiento de los tratados internacionales. Y eso nos provoca un montón de dificultades. Producto de eso, se aparece ya en el artículo 84 y está bajo el título de graves violaciones de derechos humanos, el delito de desaparición forzada. ¿Qué es la desaparición forzada? Para que ustedes me puedan comprender con esta cuestión, una conceptualización muy rápida. Desaparecer es haberlo privado de la libertad a esa persona y desaparecer y no dar información. ¿Y por qué le llaman forzada? ¿Por qué le llaman forzada? Entonces, claro, lo primero que te viene al pensamiento, forzada dice, es que fue a través de ¿qué? A través de la fuerza física. No es eso. Entonces, la construcción que ha hecho la jurisprudencia internacional, por eso hay la prostitución forzada, por eso hay la desaparición forzada, ¿no es cierto? El forzamiento no solamente es fuerza física, sino engaño, ¿no es cierto? Coacción psicológica. Es decir, varios son los sistemas en los que podrías vos llevarlo y hacerlo desaparecer forzadamente a esa persona. Ese es el término forzado. Entonces, con esa conceptualización, claro, el Código Penal habla de defender bienes jurídicos, que son los derechos. Entonces, ¿qué pasa con la desaparición forzada? La desaparición forzada en la doctrina penal se dice que son pluriofensivos, es decir, viola varios bienes jurídicos, varios derechos.
Primero, la libertad personal y ambulatoria. ¿Qué significa la libertad personal y ambulatoria? Porque normalmente confundimos las dos. La libertad personal es la libertad la que ustedes están teniendo aquí y de la que los compañeros se fueron. Si tú quieres permanecer en este sitio, lo haces. Si no quieres permanecer en este sitio, te levantas y te vas. Es la libertad de permanecer en un sitio por lo que tú deseas. Pero tú puedes irte o regresar. Yo por eso les decía a los alumnos, cuando dicto clases, ustedes están privados de la libertad. ¿Por qué? Porque los obligo a quedarse, el sistema educativo los obliga a quedarse, ¿en qué? Desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde y de 4 a 9 de la noche. Entonces me dicen, les digo, están privados de libertad, pero están en una privación de libertad, ¿con qué? Con libertad, ¿cierto? Porque vos puedes entrar a clases como no puedes entrar, ¿no es cierto? Eso te queda. Pero ¿qué pasa cuando se viola la libertad personal? A esa persona la obligan a permanecer en ese sitio en contra de su voluntad, ¿no es cierto? Entonces por eso la pena privativa de libertad, ¿qué es? Es que el Estado lo obliga a una persona a cumplir una pena en un centro de detención destinado ¿a qué? A ese cumplimiento de la pena. Él no quiere permanecer ahí, el Estado lo obliga ahí, y por eso le imponen el debido proceso, lo va a poner una. ¿Qué es la libertad ambulatoria? La libertad ambulatoria es justamente la que vos tienes de trasladarte de un lado a otro. Entonces, esas dos libertades son lo primero que se afecta con la desaparición forzada. ¿Cuál es el otro? La integridad personal. Entonces ya hablaba la Rita, decía, producto de la desaparición forzada, ¿cuál es la desesperación que se tiene? Es que si está en manos del Estado y está en una situación de crisis, claro, puede ser de seguridad, puede ser de dictadura, puede ser, por ejemplo, en las dictaduras del Cono Sur o de las dictaduras de todo el sector desde Centroamérica, se peleaba contra el enemigo político comunista. El comunista era el enemigo que había que perseguir, y por eso las dictaduras del Cono Sur de Argentina y Chile y del otro. Entonces, bueno, esto es recién comenzando. Todavía no desarrollo, estoy desarrollando el tipo. Entonces, vamos a ver la vida. Y justamente puede haber torturas, puede haber atentados y ejecuciones extrajudiciales. Promueve la impunidad de los autores, ¿no? Afecta el debido proceso, porque la persona detenida tiene que ir ¿a qué? A un juicio. Afecta la dignidad humana, afecta la conciencia de la humanidad, ¿sí? La participación de grupos, ¿no? La privación de libertad, seguido por la falta de información. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que tiene el delito? Tiene 4 grandes elementos que ahí se van a ir aclarando. Primero, como decíamos aquí, que es un delito que tiene que tener un sujeto calificado. ¿Qué significa? Cuando tiene calificado es porque tiene que tener una condición indispensable, ¿no? ¿Para qué? Para que sea autor del delito. ¿Qué condición tiene que tener? Que sea agente del Estado. Pero también puede ser el particular. Pero este particular tiene que actuar ¿con qué? Con conocimiento, con control efectivo de parte del Estado, y puede participar un particular. Y aquí viene el punto. Nuestro código plantea un tercer elemento, un tercer sujeto activo, que son los grupos armados organizados. Los grupos armados organizados tienen otra, no los que nosotros nos están diciendo, grupos de delincuencia organizada, no tienen nada que ver con los grupos armados organizados. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, el Estado es el que va a cometer ¿a través de quién? De los agentes estatales. Puede ser la policía, los militares, ¿no? Pueden participar gente particular, pero tiene que, ¿a través de qué? De un control o de una actividad directa, dirigida y controlada, ¿por quién? Por el Estado. Puede ser una política de exterminio o una política de desaparición. Eso puede producirse. Y ahí vienen los grupos armados organizados.
¿En qué circunstancias se dan? Entonces, la jurisprudencia ya ha desenvuelto esto, ¿no? Y dice que se da justamente en los grupos armados, esto es más o menos en los grupos subversivos. Por ejemplo, Colombia. Nosotros no hemos tenido grupos subversivos con esa presencia militar que tuvo Colombia. Colombia sí tenía zonas liberadas, zonas en que el Estado no tenía presencia. Las FARC dominaban varias vastas regiones del territorio colombiano, en donde quienes tenían el mando, cadena de mando, grupo armado, tiene que haber una cadena de mando, tiene que haber una jerarquía, tiene que haber símbolos, tiene que haber un montón de situaciones. Imagínense que las FARC tenían código penal, constitución, código civil, porque ellos buscaban ¿qué? El reemplazo de la estructura del Estado. Entonces, si ellos gobernaban o ganaban la guerra, ellos tenían que pasar a ser ¿qué? Estado. Entonces, por eso es que se aumenta, y la Comisión Americana y la Interamericana, la Corte Interamericana, genera esto. Entonces, claro, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué es importante el grupo armado? Porque ya es como que fuera el Estado, es decir, el Estado perdió el control en ese sitio. Y si esa persona desaparece, ¿cierto? Desaparece, ¿por qué? Porque el Estado no puede hacerlo y el grupo armado entra también a ser sujeto. ¿Está claro? Entonces, ese es el asunto de los sujetos. ¿Quién es el sujeto? El sujeto pasivo. El sujeto pasivo fundamentalmente es la persona que desaparece, la persona privada de libertad. O sea, él va a ser la víctima, ¿no? En nuestra Constitución habla del 78, ¿quién es la víctima? Y es la víctima directa, pero la víctima indirecta son los familiares que necesitan saber de su ser querido que está privado de libertad. ¿Cuáles son los medios? Entonces el artículo dice, el artículo del Código Penal habla de ¿qué? De medios. Los medios para privar la libertad pueden ser el secuestro, imagínense. El secuestro es un delito común, que solo puede ser cometido por cuestiones y particulares. Pero claro, ahí viene el punto. Si a mí me secuestra, pero este grupo me secuestra, puede ser un grupo de delincuencia organizada, puede ser gente privados que hayan, pero tienen que estar con qué la condición, acuérdense, actuar con consentimiento, dirección o control de parte del Estado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para terminar, y ya me están aquí acordando, y creo que al único que le han acordado a mí, porque yo comencé a hablar de muchas cosas, pero no me concreté. Pero bueno, pero me dijeron, como no estaba la doctora Dolores Miño, podía hablar más. Entonces, bajo ese aspecto, tengo derecho de aumentar un poco la conversación. Y creo que estamos hablando, ¿no? Entonces, vean, tiene que haber una aprehensión. Es decir, ¿cuál es la aprehensión? La de delito flagrante. El delito flagrante, normalmente la Constitución te establece que vos tienes que ser retenido con orden escrita de juez de autoridad. Pero en este caso la aprehensión es un delito flagrante. ¿Y el delito flagrante qué pasa? Es la Constitución te da la autorización como ciudadano de aprehender a la persona que cometió el delito, pero enseguida tienes que ponerlo en conocimiento de quién, de la autoridad, ¿no es cierto?, de la Fiscalía, y la Fiscalía lo va a poner a órdenes del juez. Puedes estar con detención, puedes estar con prisión preventiva o sentencia, es decir, puede haber cuestiones legales que se transforman en ¿qué? En ilegales. ¿Sí? Pero la privación de libertad, ya como delito, como conducta, dentro del delito de la prisión forzada, la privación tiene que ser una privación ilegal. Ilegal fundamentalmente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia? Es decir, la consecuencia es que sea seguido por falta de información negativa de reconocer dicha privación de libertad, ¿no? Negativa de informar sobre el paradero, destino de una persona. La desaparición forzada es, sí, me detuvieron, me privaron de libertad, pero si no se da esta condición adicional, que es negar, como decían los panelistas, falta de información negativa de reconocer, informar dónde está el paradero o el destino de una persona. Si no da esa información, entonces ahí hay, por ejemplo,
tú estás cometiendo el delito, por ejemplo, en la primera falta de información, es un delito de omisión, porque se puede cometer el delito de acción u omisión. El delito de acción es cuando yo niego que están detenidos. Esa es acción. Falta de información es omisión. Es decir, ¿qué está pasando ahí? Para que haya omisión tiene que haber tres criterios. Que tengas una norma que te da el deber de informar o de hacer ese deber. Que haya la ausencia de la conducta, y la tercera, que tengas la condición jurídica y legal y física de hacer esa conducta. Entonces, y ahí viene, si yo no doy la información, no hago aquella información, estoy cometiendo la desaparición forzada. ¿Cuál es el objetivo y la consecuencia? La consecuencia es que no puede ejercer las garantías previstas en la Constitución. ¿Para qué? Entonces, ¿qué significa esto? Si a vos te detienen, claro, ¿cuál es el objetivo de que tengan información inmediata? Que vos puedas hacer los derechos de la ley Miranda, que se llama, o del caso Miranda versus Arizona de Estados Unidos, que se traslada a nuestras constituciones. ¿Y cuál es? Primero, saber por qué te detienen, cuál es la autoridad, ¿no es cierto? Tercero, tener derecho a callarte, a mantenerte en silencio. Cuarto, tener derecho a una llamada de un abogado de confianza. Y 5, llamar a un familiar. ¿Para qué? Para que sepa, ¿no? Que sepa que estás privado de libertad. Esa es la consecuencia de la privación. Entonces, los derechos, cuando a ti te niegan, te olvidan, te ocultan, ¿qué está haciendo el Estado? Te están negando esta garantía. ¿Para qué? Para que vos puedas accionar justamente las garantías constitucionales del habeas corpus. Lo que pasó con los chicos de las Malvinas. ¿Qué hicieron las organizaciones de derechos humanos de Guayaquil? Plantearon el habeas corpus. ¿Qué hacíamos, por ejemplo, cuando los Alfaro Vivo desaparecían? Imagínense que en esa época era terrible, ¿verdad? ¿Cómo se hacía? Mi papá, mi hermano hacían los reconocimientos médicos legales. Por ejemplo, ahorita hay el caso en la Corte Suprema, en la Corte Nacional de Justicia, juzgándose el caso de la SUSI de Cajas, ¿no? Y ese caso está instrumentalizado justamente, ¿por qué? Porque las torturas, las lesiones que le hicieron a la SUSI están instrumentalizados con esos informes médicos legales. Era la única manera para que el Estado pueda presentarlos. Imagínense que nosotros en el año, yo siempre les digo a los estudiantes que nosotros éramos desprotegidos antes. La Constitución actual tiene 8 o 9 garantías. ¿Saben cuántas garantías teníamos nosotros en el año, desde el 78 hasta el 2008? Una: el habeas corpus. No teníamos acción de protección, extraordinaria protección, habeas data, nada. Así debíamos desproteger, porque el Estado era ¿qué? El que había que proteger. Entonces, la Constitución del 2008 es una Constitución súper garantista. Esa es la que nos ayuda a enfrentar al poder. Es la única manera. Esas garantías nos hacen ayudar al frente al poder. Por eso es que siempre decimos, y ahí viene el asunto, ¿no? La seguridad frente a la libertad, la eficiencia investigativa frente a la dignidad humana. Cuando no puedo ejercer, ¿no es cierto? Tengo eso. Ahora, ¿cuándo se consuma este delito? Eso es importante. La consumación del delito se da cuando hay la privación de libertad y hay falta de información. Ahí se consumó el delito. No necesito la otra de negar, solamente que no haya puesto en orden de la autoridad competente, se consumó el delito. Es un delito de mera actividad, solamente por negar, por no dar esa información. Entonces ahí viene el tiempo. ¿En qué tiempo debo presentarlo? ¿En qué tiempo podría ya entenderse desaparición forzada? Por ejemplo, caso de Leonidas Issa, imagínense, me acuerdo en el año 22, a Leonidas Issa lo detuvieron. Y Leonidas Issa estuvo 14 horas que no se sabía dónde estaba, hasta que apareció un video que un general les leía los derechos. Entonces, ¿qué dice nuestra normativa y qué dice la jurisprudencia internacional? Que depende de los estados. Entonces nosotros tenemos que es un máximo de 24 horas para que se califique la flagrancia o que se ponga a órdenes de la autoridad. 24 horas. Pasado ese tiempo, desaparición forzada.
¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa cuando se encuentran, los matan a las personas que están desaparecidas? Pero el Estado no informa. Ahí viene un punto, puede ser ejecución extrajudicial. Puede ser un concurso real de delitos, es decir, desaparición forzada con concurso de ejecución extrajudicial. Pero si es que el Estado no indica dónde están los cadáveres, por ejemplo, caso Restrepo, que hasta ahora el Estado no ha entregado los cadáveres de los hermanos Restrepo. Si no se encuentran esos cadáveres, el delito sigue en forma permanente y pasarán 37 años más, porque han pasado 37 años desde que los hermanos Restrepo han desaparecido. Y como no sabemos dónde están los cadáveres, sigue habiendo ¿qué? Condición de desaparición. Si es que están muertos, por supuesto. Como no sabemos que están muertos, desaparecidos. Porque ellos ocultan, porque acuérdense, la condición es, ¿qué condición es? Que me digan dónde está el destino, el lugar donde están detenidos o privados de libertad. Cuando yo sepa eso, ese delito permanente ya está acabado, se agotó. ¿Estamos de acuerdo? Creo que me ha quedado bastante material, pero he hecho un repaso rápido del delito, ¿no? La ejecución extrajudicial, yo sí pregunté si había que hablar, porque yo con la ejecución me tendría que quedar un poco más, y como estamos desesperados de irnos, porque ya es hora de comer, ¿no? Entonces, y vienen las preguntas también. Yo lo que les pido, muchísimas gracias por haberme atendido, y cualquier pregunta estoy para ustedes. Bueno, quisiéramos agradecer.